Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes dos breves comentarios del pastor John MacArthur, nuevos comentarios recientes de MacArthur, recientes en el sentido de que se van a dar cuenta por la voz que es algo actual que vamos a escuchar de parte del pastor John MacArthur. Así que esto sucedió en la sesión de radio que se publica cada día y lo vamos a ver un momento aquí. Aquí tengo son dos audios que tienen que ver con la iglesia y vamos a ver cómo se titula. Aquí está. Esto lo puede encontrar en GTI, recuerde gti.org en inglés. Aquí lo tengo traducido al español y fíjese que es en la sesión de radio, radiodifusoras, junio, fíjese, mes de junio, y ahora se publicó Liderazgo Espiritual a Prueba de Fallas. Bueno, lo que vamos a escuchar tiene que ver con los días anteriores, por ejemplo, prioridades fundamentales de una buena iglesia. Aquí vamos a escuchar al final un breve comentario, una pregunta que le hace Phil Johnson y MacArthur responde. Luego también por qué debemos amar a la iglesia. Así que en el contexto de la iglesia vamos a escuchar estos dos comentarios de MacArthur recientes, son nuevos por la voz que usted va a notar del pastor MacArthur. Aquí tengo la traducción al español y vamos a seguir el sonido, la voz, el audio de Phil Johnson y del pastor MacArthur. Así que aquí, por ejemplo, va a hablar Phil Johnson. Y esto primero es sobre las prioridades fundamentales de una buena iglesia. Usted tiene que visitar, fíjese, visite y escuche completo el sermón completo y la radio. O sea, tenés un resumen que se publica en la sesión de radios y luego el sermón completo. Así que los dos. En la radio es como que se divide. Por eso dura menos siempre. Los extractos en la sesión de radio siempre dura menos. Así que lo van dividiendo. Prioridades fundamentales de una buena iglesia. Vamos a escuchar primero. Voy a ir al audio que aquí tengo. Vamos a ver. Fíjese que es un sermón que tiene muchos años. A ver. Surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Fíjese la voz que tenía hace mucho tiempo atrás el pastor MacArthur con lo que vamos a escuchar ahora. For whom I have suffered the loss of all things and count them but excrement is the Greek word, in order that I may gain Christ. Bueno, vamos a ir directamente. At the Masters University where he's... Ahí está hablando Phil Johnson. Bueno, entonces voy a ir a... Vamos a ir, aquí está. Serves as chancellor. His goal was to show students what to look for in a church. That's the title of his series here on Grace to You. Now, John, this Ahí está. Ahora bien, John, series is all about the local church's priority to proclaim God's truth. Ahí está. Dice Phil Johnson, esta serie trata sobre la prioridad de la iglesia local de proclamar la verdad de Dios, dice Phil Johnson. Voy a ir un momento aquí. A ver. Ahí está. Continuamos. So talk for a minute about the profound change you've seen in people's lives and in your own life when biblical truth is taken seriously. How far-reaching is the change when someone really begins to understand and apply everything that's in the Bible? Ahí está. Dice Phil Johnson, la pregunta para John MacArthur, ¿qué tan trascendente es ese cambio cuando alguien realmente comienza a entender y aplicar todo lo que enseña la Biblia? Y ahora va a comenzar a hablar el pastor MacArthur. Preste atención
a la voz de MacArthur, que es algo actual. Vamos a ir, y aquí comienza a hablar MacArthur. Well, it comes down to one statement that our Lord made. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. If you want life, full life, rich life, spiritual life, eternal life, it's attached to Scripture. I've always known that, always believed that, and that is behind the character and quality of our ministry. That's why we exposit Scripture, because we basically grow as our intake of the Word of God continues to develop. Ahí está, entonces aquí quedamos, dice MacArthur, por eso exponemos la Escritura, porque básicamente crecemos en la medida en que nuestra exposición a la palabra de Dios continúa desarrollándose. Vamos a continuar aquí. Continuamos. So there's no other pathway to spiritual health, maturity, and effectiveness than taking in the Word of God. And when I say taking it in, believing it, considering it a conviction, proclaiming it, and living it. Thanks, John. And friend, I'd like to mention a great tool. Ahí está. Aquí está entonces la respuesta de MacArthur. Tremenda respuesta. Nos damos cuenta por la voz de MacArthur que no es la misma, obviamente, con su problema de salud que tiene, con la edad que tiene MacArthur, pero fíjese la convicción con la que responde bíblicamente el pastor MacArthur. Todo se resume en una declaración que hizo nuestro Señor: el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quieres una vida plena, vida abundante, vida espiritual, vida eterna, está ligada a las Escrituras. Siempre lo he sabido, siempre lo he creído, y eso es lo que está detrás del carácter y la calidad de nuestro ministerio. Pero por eso exponemos la Escritura, porque básicamente crecemos en la medida en que nuestra exposición a la palabra de Dios continúa desarrollándose. No hay otro camino hacia la salud espiritual, la madurez y la eficacia que no sea el de la nutrirse de la palabra de Dios. Y cuando digo nutrirse, me refiero a creerla, por supuesto, asumirla como convicción. Ahí está la palabra convicción, que MacArthur ha tenido convicción a lo largo de todo su ministerio. Proclamarla y vivirla. Bueno, aquí finaliza este breve comentario de MacArthur nuevo sobre, vamos a ver un momento aquí, a ver, y tenemos que sería prioridades fundamentales de una buena iglesia. Fíjese que esto se publicó el 4 de junio de este año, y ahora vamos a escuchar la del siguiente día, 5 de junio 2025, que dice: ¿por qué debemos amar la iglesia? Vamos a escuchar nuevamente un breve comentario de MacArthur, una pregunta de Phil Johnson y la respuesta de MacArthur. Vamos a ver, a ver, aquí, ¿qué sería esto? Vamos a... Bueno, voy a ir al audio. That's John MacArthur, Chancellor of the Masters University and Seminary. Today's lesson showed you what to look for in a church. That's also the title of our series. Now, John, a thought about the church that I'd like you to comment on. With recent political changes in the United States, we have entered into a season that arguably is more favorable to biblical values than in the very recent past. But as welcome as some of those changes may be, I know you would say that the church cannot become complacent about its mission. So talk about that for a minute. Ahí está. Phil Johnson dice entonces que sobre la iglesia de que me gustaría que comentaras, le dice a MacArthur, y dice: con los recientes cambios políticos en Estados Unidos hemos centrado en una etapa que posiblemente es más favorable
más favorable a los valores bíblicos que en el pasado reciente. Fíjese que Phil Johnson se refiere al nuevo mandato de Donald Trump. Entonces, pero por bienvenidos que sean algunos de esos cambios, y dice Phil Johnson, sé que dirías que la iglesia no puede volverse complaciente con respecto a su misión. Hablemos de eso por un momento. Bueno, aquí comienza MacArthur. Vamos a bajar y dice MacArthur, va a comenzar diciendo, sí, tienes toda la razón, Phil. No, that's absolutely right, Phil. The kingdom of God advances without help from the world. The kingdom of God advances without interference from the world. So you might have a political structure that is the enemy of the church, but the church will still advance. I will build my church. Jesus said, and the gates of Hades will not prevail against it. So it advances when the government is hostile, and it also advances when the government is favorable. And in fact, the choice you might want to make of those two options would be to pick hostility, because that is purifying. Amen. That is what drives believing people into separation from the world, looking for nothing from the world. We don't lobby Washington to tell us what to do as a church. And we lived that through COVID, remember? We kept our church open. The state of California sued us and all that whole drama. That they don't tell us as a church what to do. So I think persecution is the purest form of spiritual motivation. Fíjese que aquí MacArthur recuerda nuevamente lo que sucedió en 2020, en la pandemia 2020, y aquí MacArthur dice respecto al gobierno, porque sabemos que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, no el gobierno, no el César. Entonces aquí MacArthur recuerda a la audiencia lo que vivimos durante el COVID. Recuerda, mantuvimos nuestra iglesia abierta, y esto va a quedar para la historia de la iglesia de Cristo de aquel tiempo 2020 en adelante. MacArthur, su congregación, como muchos otros pastores fieles, valientes, fieles a Cristo, valientes con la palabra de Dios, fueron que perseveraron en aquel tiempo en 2020 frente a muchos pastores que se acobardaron, que doblaron rodilla ante los Baales, ante sus gobiernos, y cerraron sus iglesias, tuvieron miedo. Entonces MacArthur fue uno de esos pastores famosos a nivel mundial que enfrentó al gobierno. No MacArthur, sino Cristo mismo sustentó a MacArthur. Cristo y su palabra sustentó a MacArthur y a su congregación en aquel tiempo, y no cerraron la iglesia. Se cerró los primeros momentos. Luego se dieron cuenta de que todo lo que sucedió en aquel tiempo era cualquier cosa menos de lo que se proclamaba en los medios tradicionales de comunicación. Entonces, claramente MacArthur puso en alto la palabra de Dios y obedeció a Dios antes que a los hombres. Así que esa es una realidad y nadie puede negar eso. Entonces, MacArthur continúa y dice el estado de California. Vamos a escuchar. And we lived that through COVID, remember? We kept our church open. The state of California sued us and all that whole drama. That they don't tell us as a church what to do. So I think persecution is the purest form of spiritual motivation. When you're basically falling into the category of James 1, count it all joy when you face trials, for the testing of your faith produces patience, and patience has a perfect work. So while we should be thankful for a period of time when the political guns are not pointed at the church, we should take that as a gift from the Lord. But the kingdom of God neither advances by the favor of the world or the disfavor. And we can't forget that when the population, and particularly the leaders, tolerate Christianity, there is more likely going to be a false
conversion, a false Christianity, a false understanding of salvation built into that tolerance of Christianity. Thanks, John. That is Ahí está, tremenda respuesta, tremendo comentario bíblico del pastor MacArthur en el contexto de la iglesia local, de la iglesia de Cristo, siendo Cristo mismo la cabeza de la iglesia. Tremendo lo que dice MacArthur, lo que dijo, y como dije antes, esto es reciente porque vemos por la voz de MacArthur que es algo nuevo esto, que recuerde que MacArthur volvió este año al ministerio, no en el púlpito, pero volvió a la radio, a esas sesiones radiales. Y aquí interesante lo que dice MacArthur esta parte en cuanto al gobierno actual de Estados Unidos, por ejemplo. Dice, aunque debemos estar agradecidos por un tiempo en el que las armas políticas no están apuntando a la iglesia, debemos tomar eso como un regalo del Señor. Tremendo esto. Y aquí cita MacArthur Santiago capítulo 1. La persecución es la forma más pura de motivación espiritual. El estado que, bueno, aquí recuerda MacArthur lo de la pandemia 2020. Y dice aquí, fíjese aquí lo que dice: nosotros no vamos a Washington a pedir que nos digan qué hacer como iglesia. Y eso es algo que MacArthur ha dejado claro desde el 2020 en adelante, de que la cabeza de la iglesia es Cristo. Quien manda la iglesia, el cristianismo bíblico, es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la palabra de Dios. Obedecemos a Dios en ese contexto de iglesia versus gobierno, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces quería compartir solamente estos dos breves comentarios de MacArthur recientes que se hizo en la sesión que se publica día a día en la sesión de radios. Visite por favor, vamos a ver, visite la sesión de radio en gti.org y ahí encontrará el sermón completo si quiere escuchar, o lo que se va publicando en la radio. Así que comparta este video si le gustó, comente qué usted piensa sobre esto, denle me gusta a este video, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.